Por Pero, cierto, hay una exclusiva que el abogado de Antonio David ha hablado y ha dicho que Rocío y David nunca iban a declarar en contra de su madre. ¿Tú sabías este hecho? sí. Es muy interesante porque eso demuestra lo que son los hijos y lo que es ella. Bueno, si es que además, si es que han estado intentando hasta el último minuto llegar a una solución. Ujú. Juanjo, no sé si eso Iván lo ha comentado o lo va a comentar, pero bueno, es Vox Populi porque no es de ahora. Quiero decir que lo llevan intentando desde el momento en que se plantearon estos pleitos. Y la Mira, situación es que, te digo un poco las declaraciones porque hay una mini entrevista, ¿no? Rocío, ¿tú cómo te encuentras? Le ha preguntado Jesús Manuel. Y dice, hoy estoy un poco sensible, ¿no? ¿Y qué ha pasado esta mañana? Le pregunta Jesús Manuel. Y dice, pues básicamente lo que ha pasado esta mañana es que nos hemos presentado en el juzgado y para sorpresa no estaba ella. Y dice, ¿te hubiese gustado verla? Le pregunta Jesús Manuel. Yo he tenido una mañana brutal porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y la verdad es que estaba bastante nerviosa. Rocío Carrasco hizo mal en no ir porque se había presentado un escrito donde su hijo David Flores había retirado la acusación contra ella y además había anunciado que no iba a declarar en contra de su madre, reveló Iván. Cuidado aquí. Al quitar la acusación, ¿se acababa el pleito de ella? se acaba, sí. O sea que hoy, esto es tremendo, lo que acaban de declarar. Lo que iba a hacer Iván era quitar el pleito. Sí, sí, claro. Salvo que Fiscalía continuara, pero vamos, en un procedimiento penal, si el ofendido, si el perjudicado, es un poco la situación que vivimos con Andrés Fernández. Esto es Quiero decir, tremendo, ¿eh? si el perjudicado no continúa con la acción, pues no hay posibilidad de sentencia condenatoria. Esto es tremendo lo que estamos leyendo. Jesús Manuel explica que David no quiso hacer una acusación particular en contra de su madre. Es súper importante explicar esto, lo que decíamos antes, ¿no? Que esto lo hace la fiscalía, no el chaval. David Sí, hace tiempo que toma la decisión de no seguir ya la acusación, es decisión del chaval, que siguen sí. diciendo que no tiene criterio, que no tiene capacidad de obrar. Pues fijaos que está teniendo más cordura que muchos adultos y muchos mayores. Y según estos testimonios, David hace tiempo que tomó esta decisión. Él, cuando va al juzgado la primera vez, lo explica claramente. Explica que lo que él quería era que sus padres se dejaran de denunciar mutuamente y le reclamaba las pensiones a los dos. Precisamente él se personó en los juzgados por esa razón. Esa parte de su declaración no se sacó, agregó Hernández, o sea, Iván. Y dicho esto, llega un momento en el que David dice, lo único que yo he querido es que mis padres pagaran esto, o sea, pararan, entiendo, no pagaran, pararan esto y no lo voy a Sí. conseguir. Entonces habla conmigo y mi postura ha sido súper clara, que a pesar de todo el daño que me ha hecho, el haberme señalado públicamente en un documental como lo ha hecho y pese a haberme destrozado la vida como lo ha hecho, yo siempre he tenido la postura clara de que era mi madre y obviamente mi postura aquí era clara. Obviamente no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente y no ha sido tomada hoy. O sea, los dos hijos no iban a declarar y David Flores iba a quitar la acusación hoy. Sí, tal cual. Bueno, Bomba, bomba, ya que nos estalla el reloj. O sea, esto es la bomba de la noche, sin duda. sí, sí, bueno, a ver, yo entiendo que eso debería de comunicar, como así ha sido, ¿no? Debería de comunicarlo Iván, en este caso a través de Rocío o a través de quien sea, pero en definitiva debería de comunicarlo Iván. Pero vamos, es coherente con todo lo que ha sucedido en todo el procedimiento, Juanjo, repito, porque han intentado llegar a esta solución hace muchísimo tiempo. Lógicamente la solución era integral, quiero decir, afectaba no solo a la petición de los 200 euros por parte de David Junior a su madre, sino igualmente de los 500 que han originado el procedimiento por insolvencia punible, ¿no? Y evidentemente, claro, hay un momento determinado en que los hijos tienen que tomar una decisión, ¿no? Sí, y a ver, yo era conocedor de que esa era la decisión, pero hace muchísimo tiempo, ¿eh? Hace muchísimo tiempo. Y que Rocío, hija, Rocío Flores, no iba a declarar contra su madre, pues también lo conocía. O sea, al no acudir ella, no había manera ninguna de quitar la acusación y esto sigue. Es muy triste. Bueno, nos vamos a encontrar con una nueva citación, con un nuevo señalamiento y en la que se producirá pues la situación que ha descrito Iván Hernández. Quiero decir, en la que al no haber, por parte del perjudicado, al no haber continuidad del procedimiento, pues decae la acusación y en definitiva pues queda exenta de toda responsabilidad Rocío Carrasco.
Pues es una pena, esas son declaraciones que están haciendo ahora y que han dicho y eso, que no iban a testificar en contra de su madre y deciros que se iba a quitar la acusación porque David Flores lo pidió, porque él lo que quería, él la denunció, siempre lo dijo, para intentar frenar un poco la demanda de su madre y al ver que no se iba a frenar nada, pues dijo, pues la quitamos, básicamente. Él lo que intentaba, pues el chico lo que intentaba, yo creo que con un criterio que demuestra pues Su cabeza. su cabeza, su corazón también, lo que intentaba era alejar a sus padres de los tribunales, al menos en la parte que le afectaba a él, al menos en esta parte, porque esta parte le afectaba a él en cuanto a teórico perjudicado, ¿no? Y Sí. bueno, los otros procedimientos pues que pudieran seguir su curso, pero en definitiva el procedimiento en el que él se había visto indirectamente implicado, que desapareciera de la tensión judicial. Bueno, Los fucsios, ahora qué dirán los fucsios, eso es para mirarlo, ¿no? pues se inventarán cualquier cosa, Juanjo, se inventarán Madre mía. cualquier cosa, dirán que eso lo dicen porque no ha acudido, O porque tenían el crédito perdido o algo de esto, alguna o historia. porque lo tenían perdido, o porque han visto que no tenía ningún futuro, que no sé qué, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, porque en definitiva, bueno, pues cuando alguien no quiere entender, pues no quiere entender. Pero la pregunta bomba segunda que te voy a hacer es, ¿dónde está Olga? Según mis noticias, estaba en Madrid esta mañana. Estaba en Madrid, y lo digo porque no se ha visto en fotografías en ningún Sí, no lado. se la ha visto llegar. Yo creo que, Sí, a ver, yo cuento lo que me han contado, ¿eh? No, sí. tomadlo como con todas las precauciones, ¿no? Ujú. Efectivamente ha llegado antes, ha llegado con anterioridad, ella estaba citada como testigo y estaba obligada a comparecer. Y evidentemente iba a comparecer. O sea, Iba, ella estaba citada sí o sí y tenía que acudir. sí, sí, sí. Bueno, los testigos, salvo que expresen una causa súper justificada, tienen la obligación de acudir, sí, sí. Y según mis noticias, Olga estaba desde ayer por la tarde en Madrid. Y por supuesto, esta mañana, bastante tiempo antes de la hora de la convocatoria, que eran las 9:30, estaba ya personada en la sala donde se iba a celebrar la vista. Sí, sí. Es que todo el mundo se ha enterado menos la demandada, es muy curioso, ¿no? Es que es muy fuerte, Fran. Entenderás que Bueno, la gente está muy enfadada ahora a ver, mismo. que nadie se crea que la demandada no se ha enterado. Es decir, la imputada se ha enterado muchísimo antes que todos nosotros, porque lógicamente, pues normalmente las personas concernidas son las primeras que se enteran de estas situaciones. Lo que ocurre es que ella pues, ha hecho un alegato que la eximía de comparecer hoy. Y repito, es un alegato que se ajusta a las normas procesales y que su señoría ha entendido como suficiente para proceder al señalamiento, a la suspensión primero y al posterior señalamiento de una nueva fecha. Pues, a ver, vamos a dejar ya el tema este de Rocío, que creo que está muy interesante, pero de momento no va a haber más novedades. Desgraciadamente no hay una nueva fecha, se tardará mucho y es muy triste todo. A ver lo que ocurre. ¿Cuándo es la próxima cita? ¿El 6 de julio era? Sí, el 6 de julio es el procedimiento contra Antonio David por insolvencia punible. ¿Y lo tiene complicado? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí me parece que es un delito particularmente difícil de demostrar, mucho más en las circunstancias que ha vivido Antonio David, en la que ha tenido temporadas muy altas, muy grandes en las que no ha tenido ingresos, en las que además durante todo ese tiempo ha tenido que sostener prácticamente la totalidad de los gastos de su familia. Y bueno, a ver, yo no conozco el sumario, en consecuencia no puedo inclinarme ni en una posición ni en la contraria. Eh, fiscalía, Fiscalía acusa, con lo cual entiende que hay motivos para que sea juzgado. Y lo que tenemos que hacer, pues nada, respetar la decisión de la Administración de Justicia, esperar a ver cuáles son los argumentos, tanto de Antonio David como de la otra parte, Ujú. eh, argumentos que serán sometidos en una vista oral a contradicción y que darán lugar a una sentencia. Y bueno, yo espero por el bien de todos que el juicio se pueda celebrar, porque también es muy incómodo estar en esa situación esperando que llegue ese momento y cuando llega ese momento se vuelva a suspender y demás. Yo creo que cuanto antes eh, encarar esa situación, pues mucho mejor para Antonio David. Con la fortaleza que da además, pues bueno, pues el llegar a esa fecha con el procedimiento laboral ya resuelto. Y yo creo que él está preocupado, pero confiado en la defensa que va a ejercer sobre la acusación que le pesa.
Porque hay gente que piensa que el juicio de alzamiento de bienes es distinto al de la pena del hijo o de los hijos y es el mismo. Simplemente que ella alude que no se le paga y que él tiene Sí, el dinero. la raíz es el mismo, lo que pasa es que evidentemente, bueno, pues en el caso de Rocío Carrasco no la acusan de alzamiento de bienes, sino que le acusan de impago de los alimentos. En el caso de Antonio David, la cantidad que se le reclama ya está consignada y su defensa se basa en que no tiene sentido hacer frente a esas cantidades, puesto que los chicos han vivido con él y él ha hecho frente a los gastos y al mantenimiento de los hijos. Que tiene su sentido también. O sea, si tú Sí, los has cuidado, los claro, tienes en tu casa, ¿para qué quedaría el dinero? claro, y entonces entiende que esa situación, digamos, no le obliga a atender ese pago comprometido en tanto en cuanto ese pago comprometido se produce en un momento en que la custodia era compartida, eran 15 días en el domicilio de Rocío Carrasco, 15 días en el de Antonio David, ¿no? Toda vez que en los últimos 5 años o 5 años y medio, la verdad es que no sé si son 5, 5 años y medio, 6 años, ¿no? Pero bueno, básicamente a partir del momento en que Rocío Carrasco se casa con Fidel Albiac, como todos sabéis, pues los hijos pasan a depender económicamente de su padre, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, yo creo que el padre lo que entiende es que en esa situación no tiene sentido que esté pagando 500 euros por alimentos cuando Rocío Carrasco no tiene que adquirir esos alimentos. A ver lo que sucede y el 6 de julio vamos a estar todos pendientes de este tema porque yo sé que Antonio David tiene ganas ya de quitarse del medio porque Sí, eso, no, sí, sí. esto tiene que mellar. O sea, empatar lo del delito de violencia de género con el documental de Rocío Carrasco, con este pleito, yo entiendo, por mucho que se haya equivocado, porque hasta conmigo se ha equivocado, yo sé empatizar y sé que eso, o sea, te están destrozando la vida. O sea, si la vida son 80 años, 30 años de este hombre han sido en tribunales y solamente por estar con esta mujer. Entonces, también hay que darse cuenta de las circunstancias. Y el otro día estábamos viendo cuando Antonio David se enteró del documental en Telecinco y la cara de él era como que se estaba encogiendo de terror, Sí, sí. porque claro, él venía de las sentencias de los juicios, de todo el procedimiento legal, del maltrato y todo esto que pedía ella, y era como volver a empezar, ¿no? Entonces, esto es como un bucle. Ella consigue que siempre se hable de ella y que él tenga miedo de ella. Y luego el maltratador es él, que es lo que es muy curioso. Sí, lo curioso es que cuando se estaba grabando además ese documental, pues en contra de lo que se nos dijo después, eh, quiero decir que la fábrica de la tele ya era conocedor de la denuncia que estaba haciendo Rocío Carrasco y como se ha concretado en el procedimiento laboral, la fábrica de la tele, conocedor de esa situación, no solo no le despidió, sino que esperó al momento del anuncio del documental para despedirle, ¿no? Lo cual, pues bueno, en fin, es que lo retrata totalmente, Juanjo. Lo cojas por donde lo cojas. Lo que hemos vivido estos 2 últimos años es, eh, es la historia de una gran mentira que por mucho que la repitan, no dejará de ser mentira. ¿Tú crees que a ese juicio sí va a ir el día 6? ¿Está obligada a ir ella? A mí no me extrañaría nada, porque esta mujer tiene cara para eso y para mucho más, ¿no? Considerará que ahí sí que ha sido notificada correctamente. Claro, es difícil, aunque sean temas muy serios, es difícil no reír, ¿no? Ante lo que se ha vivido esta mañana, ¿no? Es decir, claro, yo me imagino, vamos, es que estoy viendo la imagen. El día 6 de julio, con sus mejores galas, viéndole al otro sudando la gota negra. Claro, ella estará encantada de estar ahí, claro. Es que es muy fuerte. Yo, de verdad, yo creo que a ver, todo esto al final, yo creo que los jueces lo anotan, ¿no? No solamente ya porque en las sentencias se van poniendo cómo es la conducta de esta mujer y cómo procede, porque hemos visto poquitas sentencias, pero las que hemos visto es que le meten caña a Rocío Carrasco brutal. O sea, yo recuerdo el documental de Así Rocío, el de los Moedano, que acabó enfadada encarándose con un juez porque le ponía porque esta mujer no hay que hacerle caso, Sí. ¿no? Y era Yo, brutal aquello, cómo estaba yo de estoy, bien, o el yo, fiscal, no me yo, acuerdo. Dime. yo creo que te lo decía este mediodía. Me parece que te lo decía, ¿no? Pero si no te lo decía, te lo digo ahora. Yo creo que esto no es inocuo, ¿eh? Que lo que ha sucedido esta mañana, Sí me yo dijiste algo. creo, yo creo que le va a pasar factura, ¿eh? Porque claro, a ver, los jueces también son personas, Juanjo. Y los jueces, claro, tienen que aplicar las leyes y tienen que sujetarse a los procedimientos
y tienen que ser muy estrictos con todos los pasos que se dan, ¿no? Pero, a ver, ¿tú te crees de verdad que su señoría no sabe que le han tomado el pelo? Aunque solo sea porque piense, bueno, a ver, esta circunstancia, tanto la propia concernida como el abogado me lo podían haber notificado a mí hace 2 días, o hace 3, o hace 5, hubiera señalado otro juicio, hubiera dado respuesta a otras personas que quieren que se haga justicia. Pero claro, es que, como consecuencia de lo que ha pasado esta mañana, toda la actividad del juzgado, que estaba concentrada en 4 horas de juicio, que era lo que habían agendado, pues se va todo al traste. Quiero decir que un juzgado no es una tienda de venta de pañuelos, que tú dices, bueno, pues iba a hacer esto, pero como no tal, pues ahora voy a hacer esto. No, no, es que has fastidiado la agenda de toda la mañana, en definitiva, de todo el día. Y que evidentemente quien está ahí para administrar la justicia sabe que esa circunstancia la conoce Rocío Carrasco desde hace 60 días. Entonces, claro, como ser humano se preguntará, oiga, ¿y por qué no me lo han dicho ustedes hace 2 días, o hace 4, o hace 8? Y llegan Es que ustedes encima es justo. eso. Claro, es que, a ver, pero todo esto luego tiene, repito, son jueces, pero también son personas. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!